Está viendo la diapositiva, ¿no? Del Base Transceiver Station, ¿correcto? Ya, bacán. A ver, empecemos. La vez pasada habíamos estado hablando sobre ya una arquitectura móvil y, bueno, elementos que pertenecen a la arquitectura móvil. O sea, nosotros en el servicio móvil como tal utilizamos tanto datos como voz. Entonces, lo que estamos profundizando inicialmente es la parte de voz, que bueno, hoy día espero terminarlo, entre el tema de arquitectura y el camino de señalización para una llamada. Entonces, posterior a ello ya vamos a ver lo que es la parte de datos y ya específicamente con 3 y con 4G. A ver, dentro de la arquitectura, bueno, la primera parte en el cual, o la puerta de entrada, que se tiene un celular o bueno, un dispositivo móvil o un user equipment, o sea, dependiendo de la bibliografía que se revise, o un mobile station. O sea, para que pueda acceder a la red, recordando justamente que este es el diagrama de red, de una red móvil en la parte de voz. O sea, un usuario cualquiera, un teléfono, se conecta a las BTS o a los BTS para el tema de señales, bueno, de voz en 2G, y se tiene que conectar a los NUT-B para la parte de voz en 3G, ¿no? Estos BTS o los NUT-B son las estaciones base que en su conformación tienen distintos elementos, ¿no? En su conformación tienen distintos elementos, ¿no? Por ejemplo, transceivers, transectores, conexiones al sistema radiante, las antenas mismas, la torre para rayos, sistemas de tierra y energía. O sea, bueno, a su vez también el sistema de transporte, ¿no? Porque estas BTS y nodos B se tienen que conectar también hacia la red de core, ¿no? O sea, no son elementos aislados estas antenas, estas estaciones base. Tienen que conectarse y tienen que enviar información y recibir información también. Ok. Y en este sistema de transporte puede estar involucrado fibra óptica, principalmente. También puede ser justamente la parte justamente de microondas o también de comunicación satelital, ¿no? Lo que la geografía permita, ¿no? Entonces, ya tenemos justamente una estación base en 2G, se llama BTS, es Base Transceiver Station, y tiene una conexión, y la interfaz ABIS representa la división entre las funciones del BTS y el BCF. El BIS-SC tiene una función en específico, que es controlar a todas las BTS. O sea, por ejemplo, cuando un usuario está transitando, pueden ver el puntero, ¿no? La manito, ¿pueden ver? Sí, ¿no? Por favor, me lo confirman. Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Sí, porque la vez pasada estaba explicando y me dijeron que como que no veían el puntero, ¿no? Ya, entonces, esta estación base, muchas gracias. Esta estación base, o sea, un usuario puede estar transitando por acá. Imaginemos que esta es la estación base que está al frente de la puerta 5. Entonces yo como usuario estoy transitando desde la puerta 5 y me estoy yendo hasta la puerta 3 de la universidad. Y cada vez que me voy alejando de esta estación que está al frente, la señal es mucho más débil, ¿no? Menos intensa. Entonces, como es más débil y pierdo potencia justamente de recepción, justamente de transmisión, o sea, la transmisión es menor. Entonces, inmediatamente yo también voy sintiendo ya la señal que viene de esta otra BTS. Entonces, estos parámetros
son enviados a su vez a este elemento que se llama BSC. Y este BSC va cotejando en tiempo real, ¿no? O sea, este usuario tiene tanto de señal, pero en este va teniendo una cantidad mucho mejor y va aumentando, ¿no? Entonces llega un momento en el cual ve que la señal acá es la señal el teléfono, la señal que recibe de esta estación base es muy baja comparado con la que tiene más cerca y tiene una mejor señal. Entonces, en ese momento, este elemento se encarga de mandar un comando para que se libere el teléfono de esta estación y pase a esta. Y este movimiento de una estación a otra, bueno, o de esta celda a otra, mejor dicho, de una celda a otra, se llama handover. Lo mismo ocurre en 3G. El NUT-B, o sea, tú estás transitando de un NUT-B a otro, y en el momento en que la señal va decayendo, o te vas alejando, entonces tú eres trasladado gracias a la indicación del RNC, que tiene las mismas funciones que el BSC, de comunicarse con los NUT-B y decirle que libera a este usuario y que esta celda contenga el servicio en ese momento. Esa es una situación para que se haga el tema del handover, ¿no? O sea, y aquí podemos determinar que el BSC y el RNC, sus principales funciones, entre ellas, es la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, hablamos del hecho de poder decir, o sea, de que un usuario, de un mobile station, un user equipment, un celular, dispositivo móvil, se pueda ir desplazando libremente y no pierda comunicación en el proceso. Eso es lo que quiere decir el tema de la movilidad. Esa es una de las grandes funciones que tienen estos dos elementos, ¿no? Tanto para 2 como para 3G. Entonces, regresando a estos dos, bueno, al BTS, vemos de que justamente es la puerta de entrada, ¿no? Es el paso que tengo que dar inicial para poder yo llegar a la red móvil. Lo mismo con el NUT-B. Ahora, el BSC, bueno, habíamos estado comentando de que se encarga del tema de los handover, ¿no? Esa es una de sus funciones principales. Ahora, tiene otra función adicional. Bueno, aquí hay otras más, pero voy a hacer énfasis en las otras dos. La otra es el tema de la autenticación. Porque, por ejemplo, estos elementos también, o sea, vamos a ponerlo en esta forma. O sea, cuando un móvil se conecta a una estación base, sea un NUT-B o sea un BTS, este justamente le proporciona el canal de radio. Yo me puedo conectar a través del canal de radio hacia estas estaciones base, y estas estaciones base tienen a su vez también comunicación contra sus controladores, sus nodos controladores. En este caso el BSC, que es el BSC, como también algunos se mencionan, bueno, en español, por sus siglas. Y ese se encarga de controlar, pero también a su vez de reenviar la primera comunicación hacia la base de datos de la red móvil. ¿Qué quiere decir, no? Por ejemplo, regresando a la imagen. Vamos a simular como que se fuera un usuario de 3G. Por ejemplo, yo tengo un teléfono y me conecto al nodo B, al NUT-B, y este NUT-B, a su vez, se va a comunicar al RNC. Y este RNC va a tener que enviar también una comunicación hacia la base de datos. Eso es cuando se inicia la comunicación. Cuando, por ejemplo, yo recién prendo mi teléfono. Y esta comunicación va a llegar hasta esta base de datos
donde está la base de los perfiles de todos los usuarios que están dentro de esta base de datos. Entonces, si yo me conecto, vamos a poner, yo me conecto con un usuario de Entel, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda mi comunicación va a llegar y cuando me comunique con con esta base de datos, van a revisar. A ver, vamos a ver, usuarios de Entel, vamos a ver, por ejemplo, Pepito, Juancito, Abelito y todo, cualquiera. Ah, ya. Por ejemplo, encuentran un nombre y lo validan, ¿no? O sea, por ejemplo, esta línea, por ejemplo, el 991234567 está asociada a tal perfil, le pertenece a tal persona, y bueno, y todas las características del perfil que correspondan. Por eso es que se le menciona que también tiene funciones de autenticación, ¿no? Porque si bien este tiene el canal de radio y recibe justamente las peticiones del usuario, al fin y al cabo, el nodo controlador dispara la primera comunicación hacia la base de datos. Obviamente que va a pasar por otros network elements, otros elementos de red, pero su función inicial contra un teléfono también es eso, ¿no? El poder permitirle la autenticación. A ver. Bueno, conexión entre el Mobile Station, MS es Mobile Station, o el teléfono, el celular, como le quieran llamar, y el NSS, que justamente con lo que habíamos revisado, el NSS es el Network Switching System, ¿no? O lo que también podrían conocerse como core, ¿no? Core móvil. En este caso, el CS core, el core de voz. Circuit switch. Luego, viene el tema del control de la calidad del campo, de intensidad de campo de los canales activos. O sea, como justamente habíamos hablado, o sea, los nuevos controladores se encargan de estar censando, por así decirlo, ¿no? Cómo es la calidad del servicio que tiene un usuario, ¿no? O sea que en el momento en que va disminuyendo la calidad en uno, está viendo inmediatamente en en cuál otra celda lo va a ir moviendo, ¿no? Si es que es necesario. O también, en otro caso de Hanover, ¿no? Muy clásico, ¿no? Es cuando se llena el tema de la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo más sencillo, los conciertos. Ahora que están de moda, salen a cada rato. Eh, Cuando hay un concierto... Ay, sí está grabando. Genial. O sea, cuando hay un concierto hay una aglomeración de personas en un mismo punto. Y todas las personas tienen uno o hasta a veces dos dispositivos móviles. O hasta tres, quizás, dependiendo de la cantidad de dispositivos que pueda contar, ¿no? Pero, o sea, es una aglomeración de personas y estas personas tienen uno o más dispositivos. Entonces, concentrados en un solo lado, pongamos un ejemplo del Estadio Nacional. Imaginemos que alrededor del Estadio Nacional hay unas 7 estaciones base. Que en un día normal, que hay tránsito de personas, pueden brindar muy bien el servicio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay una aglomeración de personas, o sea, esas 7 mismas se tienen que distribuir para poder abarcar muchas personas a la vez, muchos dispositivos. Y es por eso que terminan saturando, ¿no? Y ahí es el problema que involucra el tema de la capacidad. Porque también la empresa no va a, por así decirlo, dimensionar o sea, en exceso para un lugar que, o sea, solo se llena, por así decirlo, 3 veces o 4 veces al mes, y por intervalos de 2 a 4 horas, ¿no? O sea, sería si lo ven en un tema económico, no es rentable, ¿no? No, justamente no compensa la necesidad, ¿no? A veces las empresas lo que hacen son llevar estaciones móviles, o sea, llevar nodos B, bueno, en 4G serían los INUT-Bs, o llevan estaciones base móviles, ¿no? Van en un carro, bueno, en un transporte, y tienen montadas justamente estaciones móviles, ¿no? Estaciones de base móviles. Entonces, se desplazan y se colocan en lugares estratégicos para poder brindar una mayor capacidad, ¿no?
y así suplir un poco el tema de la necesidad del usuario, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú estás en un concierto, muchas veces, ¿qué es lo que últimamente pasa, no? La gente empieza a grabar, empieza a transmitir, ¿no? Quiere hacer una transmisión en vivo, o que están viendo, están en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están grabando, quieren grabar el penal o quieren grabar el tiro libre, quieren transmitirlo en tiempo real. Entonces, sí, pero empezar, tienes un problema de capacidad. Entonces, cuando hablo de capacidad, me refiero al hecho de que muchos usuarios tratando de conectarse a la vez, ¿no? Entonces, si no tienes para empezar señal, no tienes justamente un canal disponible para ti, entonces no vas a poder realizarlo. Lo que involucra para el usuario una percepción de que el servicio está fallando, está mal, y genera incomodidad, ¿no? Muy diferente sería que, por ejemplo, esto vas, grabas, transmites, te tomas fotos, posteas, y no hay ningún problema, ¿no? Entonces dices, o sea, para ti es algo rutinario, ¿no? Todo bien. Pero ya en el momento en que la capacidad está fallando es de que los problemas se perciben, ¿no? Y justamente la desazón del cliente ahí es donde llega. Entonces, a eso hace referencia el tema de la calidad, ¿no? Calidad de servicio. O sea, justamente por eso también se involucra el tema de brindar mejores otras alternativas, ¿no? Mejores alternativas, ¿no? Como por ejemplo lo que mencioné, las estaciones móviles, ¿no? Bueno, y luego el tema de los traspasos de Hanoi, el control de las potencias, ¿no? En el tema del RNC es técnicamente lo mismo, solamente que maneja comunicaciones y maneja o enlaces contra otros elementos. Por ejemplo, aquí hablamos de los dominios CIES, ¿no? Hablando específicamente en voz, CIES significa circuit switching o conmutación de circuitos, ¿no? Entonces se comunica contra estos elementos, ¿no? Pero por ejemplo en PIES, que es packet switching, se comunica contra este elemento en lo que hablamos específicamente en 3G. Esto, sistema de conmutación y gestión, ¿no? Network switching o network switch system. Bueno, tiene por función requerida manejar los protocolos de señalización necesarios para el establecimiento, mantenimiento y liberación de las llamadas con el componente específico de la movilidad. Localización y registro con autenticación de los abonados, encaminamiento de llamadas, gestión de los recursos de los circuitos durante la llamada, tratamiento de los aspectos relacionados con la movilidad de los usuarios, e intercambio de las de señalización entre entidades funcionales de la red GSM o MTS. Cuando hablamos de GSM y MTS hablamos de la red 2 y 3G. Y redes externas de dicha PLMN, ¿no? Y PLMN hacemos referencia a la clase pasada a una red móvil. Puede ser la red móvil de Vitel, puede ser la red móvil de Claro, de Telefónica, de Intel. Y hablando de la red de NSS o la NSS, lo conforman estos elementos, ¿no? Por ejemplo, los N-Gateway, los NSC y el HLR. Ahorita los vamos a ir a mencionar. Estos elementos de acá son la parte de BSS, ¿no? Justamente de Base Station. Ok, sigamos. El Mobile Switching Center, ¿no? O también MSC o MSS o MSC. Ha recibido distintos nombres, ¿no? De acuerdo a la situación. La MSC es en esencia una central telefónica que realiza las funciones de encaminamiento y conmutación de circuitos de llamada. O sea, este elemento se encarga, es como el cerebro, por así decirlo, ¿no? Es el que se encarga de recibir justamente peticiones. Imaginemos que yo quiero llamar esto a una amiga, X. Entonces, lo que hago
es yo hacer una, bueno, primero justamente indico a qué número quiero llamar y mando justamente la petición con el botón de send, ¿no? O llamada. Entonces, esta solicitud va a llegar y va a transcurrir primero por la parte de acceso, por la parte del BSS o del BSS, y posteriormente va a llegar al NSS para decantar en este elemento, que es el MSC. Este elemento se va a encargar de primero recibir mi petición. Va a ver el número tal, el 999-1234567, si quiere comunicar con el 999-1234566, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo primero que va a buscar es ver si este usuario de destino pertenece o no pertenece a la red, o lo que decanta es en saber en dónde se encuentra este usuario, ¿no? Entonces, ahí se encarga de hacer preguntas, primeramente hacia sí mismo, para ver si dentro de su dominio se encuentra justamente este usuario. Si no, ya comienza a preguntar a sus compañeros MSCs, porque en una red puede haber uno o más MSCs, dependiendo del tamaño y la complejidad de la red. Y luego posteriormente validar si es que en la base de datos existe, en la base de datos de la red misma, o si no, ya en todo caso, ver si es que está fuera de esta red, está en otra PLMN, ¿no? Si está en otra PLMN a nivel nacional o si está en una PLMN a nivel internacional, ¿no? O sea, este equipo se encarga de esa función. Luego, los procedimientos para la localización y registro de abonados, de abonados y su actualización, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado, ¿no? Se encarga de la localización, ¿no? Tiene que verificar dónde se encuentra este usuario. Ruteo de las llamadas para todo tipo de llamadas. Bueno, ruteo de las llamadas, bueno, para todo tipo de llamadas, o sea, en, para- ¿qué todo tipo de llamadas? No puede surgir la pregunta, ¿no? Bueno, la primera llamada es la normal, ¿no? Cuando llamas de un teléfono uno u otro, ¿no? Pero también está, por ejemplo, cuando tú haces llamadas a centrales telefónicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O te llegan, por ejemplo, tú haces llamadas a call centers, o también puedes llamar a IVRs, ¿no? Como por ejemplo esos robotcitos, ¿no? Que a veces te contestan, ¿no? Marque uno si es que quiere tener una llamada no, si quiere comunicarse, por ejemplo, si quiere llamar a un ministerio, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Si ustedes se egresaron y quieren, por así decirlo, legalizar sus documentos para irse a otro país, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la central del ministerio le va a decir, marque uno por ejemplo, para visas, ¿no? Marque dos para el tema de documentación, ¿no? Y así sucesivamente. Marque tres para un asistente, ¿no? Que pueda ayudarte, ¿no? Entonces, cuando tú te comunicas con eso, tú no te estás comunicando con una persona, ¿no? Tú te estás comunicando con una máquina, o sea, con una central, con un servidor, mejor dicho, ¿no? Y estos servidores se les conoce como IVR, que son elementos que, bueno, ya están preconfigurados, cosas que en función de lo que tú ya vas seleccionando, te va dando una casilla de voz, ¿no? O te va a dar una locución, mejor dicho. Entonces, ese es un tipo de llamada, ¿no? Otro tipo puede ser, por ejemplo, cuando llamas a tu buzón de voz, ¿no? O sea, quiero saber los mensajes, bueno, aunque quizás ya no lo utilicen mucho, pero existe, ¿no? O sea, que una persona te llama, no te encuentre, entonces te deja un mensaje de voz, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de llamada, ¿no? Tú llamas a un número, ¿no? Por ejemplo, no sé cuál será el número de casilla de voz. Imaginemos que es 125, ¿no? Ya, tú marcas 125, esa es una llamada. Esta llamada llega hasta el MSC y justamente el MSC es el que te va a redireccionar contra el servidor de casilla de voz. Entonces ahí tampoco no es una llamada, es una comunicación persona a persona, ¿no? O móvil, teléfono a teléfono, ¿no? Por eso, a eso hace referencia a todo tipo de llamadas, ¿no? Gestión de llamadas y aviso de los suscriptores de llamadas entrantes. O sea, cuando, por ejemplo, yo estoy llamando, por ejemplo, digamos el ejemplo de mi amiga X, ¿no? Ya, yo le llamo a mi amiga
y a esta persona le va a llegar una notificación, o bueno, le va a llegar justamente como una señal de llamada, ¿no? Renzo te está llamando, por ejemplo. Entonces, justamente esa señalización, esa mensajería, también le envía el MSC. Procedimiento para el traspaso de llamadas. Ese es cuando, por ejemplo, también hay Hanover, ¿no? Imaginemos que yo estoy en el Metropolitano, en la puerta 5, y me tengo que ir hasta el centro. Entonces, justo cuando esté a punto de tomar el bus, cojo una llamada y estoy conversando, ¿no? Tranquilamente estoy conversando desde la puerta 5, el bus sigue avanzando hasta la puerta 3 y la llamada no se corta. De la puerta 3 llego a Caquetá, y de Caquetá luego paso por Alfonso Ugarte y posteriormente llego al centro, ¿no? Y en todo ese trayecto yo he estado realizando mi llamada y no se ha interrumpido. En ese momento, en el momento que yo estaba transitando, yo he estado realizando distintos handovers. Y estos handovers inmediatamente han sido justamente operados por el BSC o por el RNC, dependiendo de qué tipo de llamada estoy, si estoy en 2G o en 3G. Y luego, pues, o sea, esta información va a hacer que justamente los canales de comunicación vayan conmutando, no vayan cambiando. Pero el MSC tiene que estar justamente también en modo proactivo, por así decirlo, para poder estar atento a los traspasos que se están haciendo, ¿no? Los Hanover, ¿no? Para que él también justamente haga las modificaciones en sus circuitos internos para que pueda continuar la llamada sin interrupciones, ¿no? El establecimiento de circuitos con conexión entre el MSC y la PSTN. Bueno, la PSTN es la red fija, ¿no? Los teléfonos que están en tu casa, ¿no? Los fijos, ¿no? Aunque también no se utilizan tanto, pero igual se encargan de esa función, ¿no? Bueno, y luego también el tema de la gestión de señalización, los protocolos de señalización e intercambio de información de señalización en protocolos MAP del SS7, ¿no? Utiliza protocolo MAP para justamente el tema de su negociación, ¿no? Y también recopila los datos de tráfico y de facturación. Bueno, el MSC, la capacidad de un MSC varía bastante de una red a otra, como habíamos mencionado. O sea, hay MSC mucho más robustos que otros dependiendo de la cantidad de usuarios que tenga una red. Y también de la cantidad de MSCs que pueda tener, ¿no? En una red móvil existen varios MSC, pueden existir uno o varios MSC. A ver, poniéndonos ejemplo. A mí me consta que hay operadores en los cuales tienen 4 MSCs, otros tienen 3, otros tienen 6. O sea, es variable, ¿no? Es de acuerdo a la cantidad de usuarios que hay teniendo, ¿no? Entonces, no es que hay un número fijo, ¿no? Digamos, ya en esta empresa fácil hay 2, o en esta empresa fácil hay 3, o sea, o en el Perú es normal que hayan 3 MSCs, ¿no? Uno en el norte, uno en el sur y otro en el centro del país, ¿no? O 2 en el centro del país y uno distribuidos, ¿no? A veces todavía hay muchos más, ¿no? Dependiendo de la cantidad de usuarios que haya, ¿no? Y por la redundancia que le quieras dar. Esto ya. También existe otro elemento llamado el GMSC, que es el Gateway Mobile Switching Center, que permite la interconexión con otras redes, ¿no? O sea, este MSC se comunica con un gateway, que se le da este nombre, y este es el que también permite la comunicación contra otros operadores. En 3G, a partir del Release 4, ¿qué es el Release 4? A ver, hemos llegado a una parte importante de la parte móvil. 3GPP. ¿Alguna vez has escuchado de la 3GPP? ¿No? Sí. Ah,
Vamos a entrar a esta parte. Qué raro que se demore tanto. A ver, les voy a poner en contexto. Vale. A ver, la 3GPP es una institución que se encarga de estandarizar a las tecnologías móviles. Así de sencillo podríamos decir que es su explicación, ¿no? Entonces, dentro de esa estandarización se encuentra, por ejemplo, los releases, que son documentos que salen cada cierto tiempo, en el cual se va haciendo la normativa, bueno, a lo mejor la estandarización de distintas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, pueden ser tecnologías de radio, pueden ser tecnologías de core, ¿no? O aplicaciones relacionadas a las tecnologías móviles. Y por ejemplo, hay distintos releases, ¿no? O liberaciones de documentación, ¿no? Y cada release indica funciones específicas o elementos o funciones de la red, por así decirlo, que son de actualidad, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del release 4, ¿no? Es un release medio antiguo, ¿no? Entonces, en ese release 4, que salió próximamente, bueno, si me no recuerdo, salió en 2004. O sea, se mencionaban ciertas características, ¿no? Entre una de ellas, la que estábamos revisando en la presentación, ¿no? A partir del release 4, que mencionan que las funciones del MSC se dividen en MSC Server y en Media Gateway, ¿no? El End Gateway nace en este release, ¿no? Crean un nuevo elemento. Entonces, volviendo a lo de la 3GPP, si tú quieres saber la información más actualizada, por así decirlo, en los estándares de comunicaciones móviles, entonces el lugar adecuado en el cual tienes que revisar la información es el 3GPP. Y tú puedes ir revisando, por ejemplo, vamos a ver un release cualquiera. Release 15, vamos a ver. ¿Por qué vamos a ver release 15? Porque aquí es donde definen todo lo que habla del 5G. Por ejemplo, el non-standalone, el standalone, ¿no? Entonces, toda esta información tú la puedes encontrar en este portal, ¿no? Todo se cuelga acá. O sea, justamente el tema de los retos que pone el 5G, cuáles son las tecnologías que se involucran, ¿no? Cuál es el tipo de arquitectura que van a utilizar. Y el release 16 es la continuación en términos de 5G, ¿no? Donde ya se ve justamente un 5G más asentado, ¿no? Obviamente las clases se basan en esta documentación. Y bueno, es una documentación importante para aquellas personas que se quieran dedicar al mundo de la parte móvil, ¿no? Obviamente que también el 4G también tiene su propio release, ¿no? Es del 2008. El release 8, a partir del release 8, ahí comienzan a salir documentación del 4G, y así sucesivamente, si es que vamos viendo el tema de LTE Advanced, ¿no? Y las otras variaciones que hubieron de LTE, ¿no? A ver, menciona, en 3G a partir del release 4. O sea, en el release 4 se mencionó de que, si bien al inicio el MSC se encargaba de todas estas funciones de encaminamiento, llamadas, de justamente de pasar la voz por él, se crea un nuevo elemento llamado en Gateway o Media Gateway. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Que todas las funciones se dividieron entre dos, ¿no? Donde la parte de señalización, o sea, la parte de encaminamiento de la llamada, se queda con el MSC, pero libera una función importantísima que genera bastante trabajo, ¿no? Bastante operativa, que es la voz como tal. O sea, por ejemplo, yo hago una llamada y cuando yo hago una llamada, mi señalización llega hasta el MSC. Este MSC
se encarga justamente de ver dónde está el otro usuario, si este usuario existe, cómo, por dónde tengo que generar el canal de comunicación para que pueda justamente establecerse la llamada. Pero ahora la función que él libera, la función principal, es de que después de que ya se tuvo toda la mensajería para saber hacia dónde va a llegar, es de que toda la voz, o sea, todo el tráfico como tal, pasará por este elemento llamado Media Gateway. Ok. Ahora, hay un elemento adicional que se llama VLR, o Visited Location Register. Este es un registro de abonados itinerantes, ¿no? O visitantes. Y se realiza en el VLR, ¿no? El VLR. Esta es una base de datos asociada al MSC. O sea, está integrada en su hardware. O sea, dentro de su base, o sea, dentro de este elemento existe una base de datos, o sea, por así decirlo, en caché, ¿no? Por así si lo queremos poner en términos más simples, ¿no? Una base de datos así en memoria, si es que aterrizar con términos más comunes, donde se almacena información dinámica sobre los usuarios transeúntes de una zona controlada por el MSC. O sea, por ejemplo, esto, poniéndonos en contexto, voy a poner esta imagen de acá. Genial. Para este NUDB, por ejemplo, esto, imaginemos que estamos en la uni. Todos estamos en la uni y estamos al frente de nosotros hay un NUDB en la puerta 5, hay un NUDB que da justamente cobertura a toda la parte de la puerta 5, o sea, a las facultades de ciencias, a sistemas y a nosotros, a la FI. Pero si yo me voy desplazando un poco más, hay estaciones base que brindan también cobertura específica hacia el metro de la uni. Y hay otras estaciones que apuntan hacia las casas que están al frente de la uni. ¿Correcto? Entonces, hay distintas estaciones base y hay distintas celdas que tienen su función alumbrar o dar cobertura a ciertas zonas. A veces se pueden sobreposicionar, ¿no? Se pueden traslapar entre ellas. Pero obviamente que para que se traslapen tienen que funcionar en frecuencias distintas, si no genera interferencia. Antes que surja esa pregunta. Entonces, todas estas estaciones bases, todos estos NUDB o BTS, son controlados por un respectivo BSC o un RNC. Ya, entonces, todos estos elementos pueden pertenecer a una zona geográfica en específico, ¿no? Por ejemplo, todos los NUDB de Lima Norte pertenecen o sea, responden a este RNC. Puede haber un RNC para todas las estaciones base de 3G del norte, de Lima Norte. O sea, que va a barrer toda la parte de San Martín de Porres, que va a barrer toda la parte de Independencia, Comas, Caraballo, ¿no? Puente Piedra. Toda esa zona. Los Olivos. Pero también puede haber otras estaciones base que cubran todo el centro, ¿no? Todo el centro de Lima, todo Cercado, La Victoria, Breña, ¿no? O sea, un Lince o el RIMAC. Como también puede haber para el este, ¿no? O un BCC, un RNC, un RNC exclusivo para San Juan de Lurigancho, ¿no? O sea, el San Juan de Lurigancho, ¿no? Toda esa parte. Entonces, hay distintas estaciones base, distintas antenas ubicadas en torres, o también justamente las indoor, también, en ese caso, las antenas que están dentro de los centros comerciales, ¿no? O empresas. Y todas estas son controladas por un nodo controlador que puede, justamente, que delimita también un área, ¿no? Entonces, todo esto pertenece a una cierta área.
Esta también pertenece a una cierta área. Y, por ejemplo, este es de Lima, por ejemplo, hay un RNC en Lima Norte, hay otro en Lima Centro, hay otro en Lima Sur, ¿no? Pero pueden haber un conjunto de RNCs que al último le responden a un solo MSC. No, no, sin mencionar parte del megabyte, que le responden al MSC. Y este MSC puede haber, imaginemos que a nivel Perú pueden haber unos 3 MSCs o unos 4 MSCs. Entonces, toda la parte de Lima Norte, Lima Centro y Lima Este le responden al MSC 1, ¿no? Y toda la parte de Lima Oeste y Lima Sur le responden a otro MSC. Puede ser así la distribución, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que hay un orden jerárquico, por así decirlo, dentro de las estaciones bases, los RNC y los MSCs, ¿no? Que si bien hay nodos ves dispersados por toda la ciudad y bueno, todo el país, pero estos nodos ves le responden un RNC, y estos RNCs, que también están en distintas zonas del país, le responden a un MSC. Entonces, ahí viene justamente el hecho de la explicación para esto. De que, por ejemplo, o sea, volviendo a esta parte, donde se almacena información dinámica sobre los usuarios transeúntes en la zona controlada por el MSC. Por ejemplo, el MSC1 habíamos hablado de que controla eh, Lima, Lima Centro, Lima Este y Lima Norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Comas y hago una llamada desde Comas, entonces yo estoy en una zona controlada por este MSC. Y por ejemplo, yo estoy llamando a mi amiga, una amiga X, y esta está en el centro, ¿no? No sé, imaginemos por el Parque San Martín, por la Plaza San Martín, ¿no? Entonces, que es una zona también controlada por este MSC, porque hemos dicho que el centro, las estaciones bases del centro, están afianzadas al RNC del centro, y este RNC del centro se comunica con el MSC1. Entonces, a eso hace referencia esto, ¿no? Almacenadas en su dominio, en la zona controlada por el MSC. Entonces, esta llamada sería bastante sencilla, ¿no? Yo hago una llamada, mi llamada llega hacia el MSC va a revisar en su base de datos en memoria, en caché, y va a validar de que tiene al usuario B, ¿no? Y este usuario B simplemente va a encaminar la llamada porque él conoce dónde está. Es una zona controlada por él. Situación distinta si es que fuera vamos a poner ya una región, ¿no? Vamos a ver, la llamada es de Tacna. Entonces, debe haber un MSC también que controle la parte sur del país. O sea, regiones como Tacna, Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa. Entonces, todas estas estaciones bases que están desplegadas por todo ese territorio se van a comunicar con el MSC del sur. Entonces, si yo no conozco dónde se encuentra el usuario, el MSC va primero a preguntar qué MSC conoce a este usuario B. Para eso va a tener que consultar con la base de datos, ¿no? La base de datos suprema, ¿no? De la red móvil, que la vamos a ver en breve. Y cuando ya tenga esa información, recién va a poder comunicarse con su otro par, ¿no? Con otra MSC que ya sabe que tiene el usuario, le va a preguntar a ese, y ese efectivamente va a revisar en su base de datos controlada y va a ver, bueno, yo controlo la parte sur del país, vemos, y sí, está en un nodo B de Tacna. Entonces, para eso son las bases de datos volátiles, ¿no? Porque ayudan en el tema de negociación, de mensajería rápida. Porque si tú ya tienes esa información, entonces ya no tienes que estar consultando la base de datos, a la base de datos principal, ¿no? Simplemente ya haces el encaminamiento inmediatamente.
Información que se encuentra en esta BLR, ¿no? Identidad permanente del usuario, identidad temporal del abonado, usuario abonado, número telefónico del abonado, identidad de la zona de localización, dónde se encuentra, ¿no? Ya. Ahora sí, pasamos al Home Location Register o el HLR. Es una base de datos centralizada de todos los abonados registrados en la PLM, en una PLMN, ¿no? En un Public Land Mobile Network, ¿no? O una red móvil. Es una base de datos para admitir los datos del abonado móvil. Se almacena el INSI, el International Mobile Subscriber Identity, que es un número de 16 dígitos que es único para tu SIM, para ti como usuario, ¿no? Y esto se le asigna a una SIM card, ¿no? SIM card es el chip, ¿no? Como, o la tarjetita. El SIM card también tiene su propio número, ¿no? Pero a este, por ejemplo, a ese SIM card le asocian un INSI, ¿no? Es por eso que también tú puedes, por así decirlo, por ejemplo, cuando quieres activar un chip a tu número, esto lo puedes hacer automáticamente, o sea, lo puedes hacer sin apoyo de la empresa, ¿no? Porque simplemente es un SIM card y este SIM card lo estás asociando a tu número, ¿no? Y este número tiene asociado un INSI. El INSI es muy distinto al número que tú conoces de 9 dígitos, ¿no? Ese es el MSSDN, el Mobile Station Integrated Service Digital Network. O sea, el número de 9 dígitos es este de acá, ¿no? Más el código del país, obviamente. Por ejemplo, mi número, ¿no? Es el 999-584501, ¿no? Ese es mi MSSDN. Y yo tengo un INSI, ¿no? Y el INSI ya es otra numeración que ya son de 16 dígitos, ¿no? Es exclusiva, es como mi DNI dentro de la red móvil, ¿no? Mío como usuario. La dirección del BLR del abonado visitante. Bueno, también tiene información justamente de localización, ¿no? La principal información se refiere a la ubicación de cada móvil para enrutar llamadas. O sea, también esta base de datos tiene la ubicación de los usuarios, ¿no? Sabe dónde están. Por ejemplo, yo estoy conectado en la antena de Comas. Volvamos al ejemplo de la antena de Comas. Entonces, la antena de Comas tiene, y esta antena pertenece a la celda tal, y esta celda, bueno, esta celda. Ya, esta celda tiene un ID, un identificador. Por ejemplo, vamos a poner que es CO 0116. Ese es el código de la celda. Entonces, yo estoy conectado a esta CO 0116 y la HLR tiene esa información. O sea, tiene mi INSI, tiene mi MSSDN, tiene mi mail, mi mail es mi código de teléfono, ¿no? Es como el DNI del equipo en sí. Tiene los servicios que yo uso, ¿no? Entonces, todo eso está en la base de datos. Y a su vez está la ubicación. Porque cuando, por ejemplo, ahorita yo me registro en la red, o yo me conecto a la red, inmediatamente estoy actualizando en la base de datos tanto del MSC como del HLR. La base de datos del MSC es el BLR, pero en estas dos bases de datos se actualiza esa información, ¿no? ¿Un HLR puede servir a varios BLRs? Por supuesto que sí. O sea, puede haber 3 HLRs centralizados, ¿no? Que tienen toda la información y pueden estar brindándole servicios a esos 3 HLRs a 6 MSCs, 5 MSCs, 4 MSCs, ¿no? Ahorita con el ejemplo de llamadas va a ser un poco más claro. Bueno, funcionalmente existe un solo HLR, pero físicamente suele haber más de un equipo por razones de seguridad y capacidad, ¿no? En temas de seguridad y capacidad, pongamos un ejemplo. Es, ya. Hay HLRs distribuidos en distintas zonas del país, ¿no? Pongamos el ejemplo que hay HLRs distribuidos en distintas zonas del país.
por un tema de redundancia, ¿no? Imaginemos que hay un terremoto, ¿no? En la parte norte del país, esperemos que no vuelva a ocurrir, pero como ocurrió, bueno, la vez pasada, hace un par de años, ocurrió el tema del niño costero, si no lo recuerdo. El niño, ya bueno, niño costero. Entonces, ¿qué pasó? Justamente hubieron desbordes del caudal, hubo justamente problemas de huaicos y todo ello. No, bueno, desbordes justamente de los canales y de lo cual estos desbordes hicieron de que en distintas, justamente hubo inundaciones, sí, se deben haber recordado en las noticias. Ya, entonces todos estos primero estos desbordes de los canales de agua y también justamente el tema de las inundaciones, se levantó bastante fibra, ¿no? Y terminó rompiendo. Entonces saben que la fibra es bastante sensible, ¿no? Entonces, en ese momento cuando hubo esos problemas de comunicación, de transporte, bastantes usuarios en el norte se quedaron incomunicados, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, la comunicación que venía del norte hacia Lima se quedó incomunicada, ¿no? Pero, por ejemplo, habían elementos de red que estaban en el norte que seguían brindando servicio a la parte de los usuarios de ahí. O sea, la comunicación habitual era de que, por ejemplo, llegaran los usuarios hacia Lima, o sea, su petición llegara hacia Lima, y toda la negociación se diera desde el norte o desde el sur hacia Lima, ¿no? Pero, por ejemplo, se cortó esa comunicación, entonces el equipo que estaba en el norte comenzó a asumir justamente las funciones, ¿no? Y ahí viene el tema de redundancia, ¿no? Y así no se pierde la comunicación. El Authentication Server, bueno, este equipo se encarga justamente bueno, su nombre lo dice todo, es una base de datos protegida que contiene una copia de clave secreta de cada SIM. SIM es justamente el chip, para términos simples, pero el término oficial es SIM card, ¿no? Subscriber Identity Module Card o tarjeta, ¿no? Provee la seguridad adicional contra la clonación, se ubica cerca del HLR, o bueno, está integrada en el HLR, por así decirlo, ¿no? Y genera el tema de las tripletas, ¿no? Y el EIR, que es el Equipment Identity Register, que es una base de datos en el cual se registran los equipos móviles válidos dentro de una red. Cuando el mobile subscriber, o sea, el teléfono, quiere hacer una llamada, el MCC consulta el EIR, la validez del email, ¿no? O sea, aquí viene el ejemplo de cuando, por así decirlo, los teléfonos robados, ¿no? O sea, que tú cuando pones una denuncia de teléfonos robados, esto, la denuncia entra, por ejemplo, por así, o sea, entra la denuncia y se deriva justamente a, bueno, tú generas tu denuncia y aparte también lo comunicas al operador, ¿no? Y el operador se encarga de bloquear este email, ¿no? O sea, el teléfono se encarga de bloquearlo, ¿no? ¿Para qué? Para que no puedas justamente utilizar los servicios de este teléfono posterior, ¿no? Ahí ya involucra el tema de que entra ese teléfono a una lista negra, ¿no? O una blacklist. Y bueno, por concepto existe una lista blanca, una lista negra y una lista gris, ¿no? La blanca son todos los emails válidos. En este sentido, bueno, con todo este tema de que hay teléfonos que traen del extranjero, ¿no? O que tú compras en el extranjero y luego vienes acá a Perú y lo estás utilizando. Entonces, que la lista blanca como tal es que permite todo, ¿no? Se focaliza más la atención en la lista negra, ¿no? Que son los robados o los bloqueados, ¿no? Y bueno, lista gris son equipos que entran justamente que tienen errores de fabricación, ¿no? Justamente se les registra acá, ¿no? Por un tema de orden.
Bueno, su sistema de operación y mantenimiento, bueno, es algo aparte, no es algo que esté en la red en sí. Pues por eso que digo, el OS no es parte de la red, solo lo complementa o la apoya, ¿no? Soporta. Después de que lo coloco aquí, no es un network element, pero se encarga justamente de monitorear de que estos elementos se encuentren bien, ¿no? Por ejemplo, hay un OMS que se encarga de los RNC, ¿no? Que se encarga de ver el performance, de ver el rendimiento de estos elementos, o ver el tráfico que pasan por estos elementos, o sea, todas sus características. Lo mismo para el N-Gateway, el NC, el HLR, y también ahí para justamente todas las estaciones base, ¿no? Se encarga de monitorear, ¿no? Que todo esté ok. Y principalmente esto lo deben conocer bastante de aquellos que trabajan en NOCs, en los NOC, en los Network Operation Center, ¿no? Que quizás lo han visto por algunas fotos, ¿no? Que son ingenieros que están justamente en una sala, ¿no? Y esta sala está llena de pantallas, ¿no? En esas pantallas ven gráficas, ven alarmas, ¿no? Cuando un equipo tiene problemas, se pinta en rojito, ¿no? Sale una alarma diciendo, por ejemplo, tiene falla batería, ¿no? O hay un problema de comunicación, se ha caído un enlace, ¿no? O también ven gráficas como, por ejemplo, el tráfico, ¿no? Normalmente el tráfico tiene horas punta, ¿no? A las 8 de la noche, 9 de la noche, ¿no? La gente utiliza más, ¿no? Y, por ejemplo, con estas gráficas pueden permitir ver que el comportamiento está adecuado, ¿no? Imaginemos que 8 de la noche hay una bajada tremenda de tráfico, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Entonces ahí el ingeniero ahí en el NOC se encarga de validar, de verificar que todo esté ok y y en su posibilidad resolver el problema, ¿no? Bueno, dentro de la red hay elementos que justamente se comunican unos con otros, ¿no? Por ejemplo, el gateway del MSC también se conecta con el MSC, ¿no? Y esta comunicación entre estas dos partes tiene una interfaz, ¿no? Una interfaz lógica que, que recibe el nombre de NC, así como también, por ejemplo, la BLR, que habíamos visto que se comunica con el HLR, tiene una comunicación a través de una interfaz llamada D. Y el HLR contra el Authentication Server una interfaz llamada H. Y así sucesivamente, cada elemento tiene una interfaz con la cual se comunica. El MSC con el IR por la interfaz S, el RNC con el IUR y el Mega Gateway con otro Mega Gateway en B, ¿no? Y aquí hay una tabla de justamente la nomenclatura de todos los, bueno, una leyenda de todas las conexiones, ¿no? BCC con MSC es la interfaz A, MSC con el BLR es la interfaz B, MSC con HLR es la interfaz C. ¿Por qué lo menciono? Esto, por el tema del mismo día a día del trabajo. Cuando estés comenzando en el trabajo, si se dedicas a la parte de la parte móvil, o sea, la comunicación o hasta justamente el para validar el tema de las trazas de tráfico, ¿no? O las trazas de un usuario, la gran mayoría de cosas están por este tipo de nomenclaturas, ¿no? O sea, interface en sí. ¿Qué es interface en sí, no? La comunicación entre el Media Gateway y el MSC. Ah, ya. Entonces, al momento de justamente que puedas revisar bibliografía, también ayuda a estos términos, ¿no? Pues ponerlo más sencillo, ¿no? Interface en sí, Mobile Network, ya te sale información justamente de qué protocolos transitan entre estos dos, cómo intercambian información, ¿no? O sea, para el del día a día y conocer justamente cómo funciona la red, sí es necesario saber las interfaces. Y hay interfaces tanto para 2G, 3G, como también para 4G y también para 5G. Ok.
Proceso de llamada de una red GSM. ¿Ahorita cuántos somos? Somos 19. Correcto. A ver, ponemos. Ok, proceso de llamada de una red GSM, ¿no? Una red de voz. El MSISDN-A, o sea, el número que origina la llamada, marca al número B. Número B es este, ¿no? Por ejemplo, este es Renzo y vamos a poner que este es, no sé, estoy llamando a mi hermano, Miguel, por ejemplo. Entonces, yo voy a agarrar y voy a llamar, yo soy el número 1 del MSISDN-A, con tal número. Voy a marcar, ¿no? Voy a digitar justamente este número y voy a poner llamar. Yo estoy conectado a esta estación base, a este NUDB, pongamos este NUDB, bueno, como es BCC es un BTS. Entonces yo marco justamente ese número y mi petición va a atravesar por esta red y espera llegar hasta acá, ¿no? Vamos a definir algunas cosas. Lo primero, yo estoy conectado a esta estación base, ¿no? Y esta estación base pertenece justamente a esta estación base LC20, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La celda en la cual yo me conecto pertenece justamente a estación base. Pero esta estación base, imaginemos que estamos en Lima y vamos a hacer una llamada a una persona de Tacna. Entonces, esta estación base pertenece a Lima Este, pongamos, ¿no? Y a su vez, pertenece esta estación base pertenece a este nodo controlador, que también es del este, que controla Lima Este. Y este tiene justamente un ID de 327. Ya. Esta estación base y este nodo controlador, a su vez, pertenecen jerárquicamente a este MCC 03. Este MCC 03 es el que va a tener y manejar justamente a mí como usuario. O sea, yo me debo a esta estación base se debe a este nodo controlador y este nodo controlador se debe a este MCC. En contraparte, también este teléfono pertenece a esta estación base a este BCC y a este MCC. Pero todos reciben información de este HLR principal, que es el 384, que es un número cualquiera que se me ha ocurrido y le puse. Esta base de datos tiene la información de todititos los usuarios. Tiene el usuario del MSISDN A y tiene el perfil del MSISDN B, ¿no? Y así sencillamente tiene millones de usuarios, ¿no? Imaginando que una red es una red grande. Ya con este contexto, pasamos a la siguiente parte. Después, o sea, aquí yo me animo y hago una llamada. Llamo a este MSISDN B, ¿no? Lo primero que va a pasar es de que este teléfono va a mandar una petición de llamada que va a transitar hasta el BCC y va a llegar hasta el MCC. El MCC recibe el intento de llamada y realiza un preanálisis con el fin de averiguar el tipo de llamada. Lo primero que va a revisar es ver si es que este usuario ve, porque en la petición aparece a quién quiere llamar. Este MCC va a ver y va a decir, a ver, el 960220002, esto lo que está en mi zona, va a revisar si está en su zona de cobertura y va a ver que efectivamente no se encuentra. A ver, el resultado del análisis digital muestra que la información acerca de la llamada del MCC puede ser encontrada en el HLR. ¿Por qué? Porque no la encontró inicialmente dentro de su dominio. Entonces, lo que va a hacer es
preguntar a un ente superior. Manda la petición hacia esta HLR. Y justamente le envía la petición hacia él. Y justamente cuando consulta al HLR, en el HLR va a encontrar el INSI, el MSIS10, toda la información que requiere de este usuario, así como también la del BLR. Y la de BLR es lo mismo que encontrar el MSC. O sea, toda esta información de suscriptor B son encontrados por el HLR, ¿no? El HLR tiene esa información. Entonces el HLR va a revisar en su base de datos y va a validar. A ver, el MSIS10 tal. Sí, sí lo tengo, ese MSIS10. El usuario B encuentra que tiene el INSI, tiene un número de 16 dígitos. Y también tiene distintos, justamente, indicadores que van a permitir encontrar el BLR, ¿no? El point code, ¿no? El Ergorag. Entonces, ya identificó que este usuario lo va a encontrar en el point code, bueno, que es un identificador para este MSC, con el 7D0, ¿no? Lo encontró en su base de datos. Entonces, igual el HLR va a enviar justamente una solicitud de justamente de... Ah, ya. Va a generar una solicitud de ruteo hecha por el INSI inicial. Hecha por el INSI, ¿no? Es el INSI y justamente se genera una solicitud de ruteo, ¿no? ¿Para qué una solicitud de ruteo? Para que estos dos al último se puedan hablar, ¿no? Entonces, luego cuando el HLR ya preguntó hacia el MSC si justamente contiene efectivamente este usuario B, él le va con la comunicación hacia el primer MSC. Entonces, el MSC3 ya sabe que el MSC2 tiene esta información. Justamente por eso es que le envía la información de ruteo, ¿no? Dice, sí, efectivamente lo tengo, ¿no? Tengo el usuario B. Entonces, el MSC cuando ya sabe que que este MSC tiene esta información, le envía una comunicación hacia él. Y él valida justamente dentro de sus solicitudes de comunicación de ruteo, que para este número de aquí se tiene justamente esta solicitud ya predefinida, ¿no? Que bueno, que ya se había conversado con el HLR. Esta solicitud de ruteo. Entonces, ¿qué pasa después de que ya el MSC ya sabe quién tiene la llamada, ya sabe quién tiene el número B, ya han establecido una comunicación previa de enrutamiento para saber cuál sería el canal que debería seguir este MSC para poder llegar hasta acá? Es de que él actualiza su base de datos para saber de que justamente este MSIS de acá está con este MSC en esta celda para este INSI, ¿no? Y bueno, para el tema de la llamada le asignan un número temporal. Simplemente por este exclusivo hecho de este evento. Un número temporal se le asigna a este teléfono acá. Entonces, ¿qué pasa luego cuando ya tiene actualizado su VLR, ya tiene justamente la ruta por el cual va a transitar la llamada? Es de que deja pasar la llamada y aquí van a comunicarse entre Media Gateways. Media Gateway es el que va a transitar la voz. Entonces, va a llevar la solicitud y justamente
va a comenzar el timbrado, ¿no? Timbra, contestas y empieza la media, ¿no? Toda la voz va a transitar entre MSC y MSC. Y así se establece la llamada. O sea, en estos pasos que se realizan, ¿no? ¿Ahí tienen alguna consulta, alguna duda? Bueno, con eso acabamos la parte de voz. Algo que no quedó claro. A ver, ¿qué es lo que básicamente se debería conocer dentro de todo esto? Es primero la arquitectura. La arquitectura justamente de los network elements, o sea, todos los elementos que componen esta arquitectura, qué funciones realizan cada una y qué interfaces conectan un elemento con otro. Voy a buscar una imagen. Y una imagen, solo que tenía en la otra, en otra nota. Ay, no, me abrí mi correo un rato.
Acá encontramos. Encontrar otra, pero esta sirve también. A ver, dentro de una arquitectura 3G, o sea, nosotros hemos revisado esta parte de acá, con el core, ¿no? Media Gateway, MSC, Gateway MSC, y también las estaciones base, ¿no? BTS para 2G, BCF, nodo B para 3G, las estaciones base, y el RNC. Ya, hemos visto toda esta comunicación, ¿no? Como estos de aquí se comunican con el Media Gateway, se comunican con el MSC, los nodos B y el RNC se comunican también con el MSC y el Media Gateway. Pero aquí vemos de que hay una comunicación adicional, que es justamente contra estos elementos de acá. Estos elementos de aquí son los que permiten hacer navegación en 3G. Son los elementos del packet switching o del PS. Hemos visto aquí el circuit switching para el core y este sería packet switching para el core. El RAN es el Radio Access Network o también conocido como BSS. Y el CN o el Core Network es también conocido como el NSS, ¿no? El Network Switching System. Ok. Y bueno, habíamos visto justamente que entre Media Gateways también hay comunicación a través de esta interfase y por aquí pasaba toda la voz, ¿no? O sea, toda la llamada como tal, todo lo que conversan, pasan entre estos dos elementos llamados Media Gateway. Pero a su vez, estos Media Gateways le responden a este MSC. El MSC los controla por la interfaz MC. Y el MSC con el con el Gateway MSC o contra el MSC se comunican a través de la interfaz NC. Y bueno, acá está toda la lista completa, ¿no? De todos los nombres de interfaces, ¿no? Se lo voy a compartir también para que lo tengan y puedan revisarlo. Puede venir en el examen algunos. Y esta es la arquitectura de GPRS, o la arquitectura de datos para 3G, que principalmente está comprendida por estos dos elementos, ¿no? El SGCN y el GGCN. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en este caso, en el BTS y el BSC, y el NUTB y el RNC, son los mismos. Entonces, aquí viene la apreciación, ¿no? Estos elementos y estos elementos están capacitados para manejar voz y datos, sí. Están preparados para manejar tanto voz como datos. Y obviamente que su comunicación contra este elemento, que es el SGCN, tiene una interfaz en especial. Y este también. Que en este caso para del BCF hacia el SGCN es la GB y el RNC hacia el SGSN es el IUPS. Y este elemento, a su vez, tiene comunicación contra otros elementos que ya los conocemos, ¿no? El IR, que es la base de datos de teléfonos bloqueados, ¿no?
y también de lista de los teléfonos que pueden ser utilizados, el MSC, que es la central de SMS. Este es un elemento de señalización, signaling, signaling control point. El MSC, bueno, como tal, el HLR, ¿no? Y bueno, elementos de gestión. Y cada uno tiene su interfaz. Bueno, acá se hace un zoom, por así decirlo, ¿no? Entre RNCs también hay una interfaz que los comunica, que es el IUR. Entre RNC y, por ejemplo, el MSC, o el dominio del CS, el dominio del Core Network, la interfaz es IUCS, IUP. Y si quieres ir hacia datos, es IUPS. Esa es la diferencia entre los dos, principalmente. Ahí sí no quisiera seguir avanzando más porque realmente el tema es un poco más amplio. Voy a sacar una presentación. Ahora como introducción vamos a ver, mejor vamos a ver. ¿Dónde está esto? Red móvil de paquetes, arquitectura y funciones. Bueno, esto, vamos a hacer la parte introductoria de esto. El General Packet Radio Service o GPRS, quizás han escuchado ese término de datos, o sea, cuando han hecho llamadas o han visto su saldo, ¿no? Dicen, tienes tantos datos GPRS. Justamente hacen referencia a este término, ¿no? Que es el General Packet Radio Service. O también, justamente, la nomenclatura que hace referencia al servicio de datos, porque por eso viene el tema del packet, ¿no? Paquetes. Y bueno, el General Packet Radio Service nació con una necesidad de los usuarios de poder hacer navegación o navegación en Internet de una manera móvil. Inicialmente habíamos hablado del tema de voz y justamente era necesario el tema de voz por el tema de las llamadas, ¿no? Que es con lo que nació esta tecnología, ¿no? La parte móvil de llamadas. Pero luego las necesidades fueron cambiando, ¿no? Entonces se vio por necesario implementar un servicio de Internet también de manera inalámbrica, de manera móvil. Que empezó primeramente con el GPRS y el H. Quizás cuando han estado en su celular, en las barritas que les sale, por ejemplo, algunas letritas. Fácil los han identificado, ¿no? Por ejemplo, es el 4G o un LTE o un H más X, cualquiera. O sea, pueden salir, o a veces les sale una G, ¿no? O una E. Ya. El GPRS y el H es una navegación de datos, navegación en Internet móvil en 2G. La diferencia entre el GPRS y el H simplemente es un tema de que
El hecho es ligeramente un poco más veloz con GPRS, pero todo nació con GPRS. Ligeramente un poco más veloz. Luego, posteriormente, porque las necesidades cambian, inicialmente empezó porque los datos se utilizaban para WAP, era una navegación web básica, por web bien sencillas, porque, o sea, también no se pueden descargar información muy compleja porque no cargaba. Internet browsing, o sea, la navegación en búsqueda de internet, ¿no? Por ejemplo, cuando buscas en Mozilla, en Google, buscas información, ya todo de ello, ¿no? Una baja velocidad de VPN y TV móvil, ¿no? Cosas bien básicas. Pero ya luego, en 3G, se pudo ver se tuvo más necesidad, ¿no? El usuario siempre es, por así decirlo, ambicioso, ¿no? Siempre quiere más. Entonces, ya no solamente se conformaba con hacer navegaciones simples o hacer WAP, que es web simple, ¿no? O MMS, que son los mensajes SMS multimedia. Quizás no los recuerden, no los conoce. Sino que ahora también hay necesidades de videos, de juegos, navegación, obviamente, ¿no? Entonces, fue evolucionando y ya se realizó las navegaciones en 3G. Y ya luego, con el tema, bueno, con la misma necesidad del usuario, es que los videos en 4K, las llamadas sobre DLT, juegos en línea, ¿no? Juegos más complejos, ¿no? Cada vez los juegos son más sofisticados, ¿no? Y la sofisticación hace que sea necesaria una mayor cantidad de descarga. Entonces, por eso es que también hubo una evolución en el tema de la navegación. Ok, empecemos con la arquitectura. Los elementos de 2 y 3G van a continuar, que son el BTS y el NUTB, como también sus nodos controladores, ¿no? Que es el BSC y el RNC. Y bueno, acá están sus nombres de arquitectura, ¿no? AVIS, IUB, IUPS, GB. Y todos estos se van a conectar a este elemento importantísimo, ¿no? Clave dentro de toda de esta red, que es el SGSN. Este SGSN o Serving GPRS Support Node es un nodo funcional de dominio PS, ¿no? De Packet Switching. Es una red de paquetes, bueno, en este caso 3G. Se conectan al UTRAN. El UTRAN es el Universal Terrestrial RAN, que es el Radio Access Network. O sea, la parte de radio o las estaciones base. Las estaciones base, el RNC, ¿no? O sea, todos los elementos que conforman la red 3G de acceso se le conoce como UTRAN. A través de la interfaz IUPS. IU es justamente la comunicación acá del RNC hacia el SGSN y PS justamente haciendo referencia que es por datos. Porque si fuera IUCS es para el MCC, ¿no? Que es POST. Bueno, el MCC es el Media Gateway. Volvamos. Con el GGSN a través de la interfaz GN y GP. O sea, contra este elemento se comunica por esta interfaz, GN, GP. Luego vamos a ver por qué es GN, GP, ¿no? Y no tiene simplemente un solo nombre. Y con el HLR a través de la interfaz GR. Sus principales funciones son las de enrutamiento, gestión de la movilidad y la autenticación. Importantísimo recordar esto, porque es este elemento, así como también su evolución en 4G y su evolución también en 5G, bueno, y su evolución en 5G, bueno, ya no tanto como elementos, sino como funciones, pero estas funciones nos van a ver siempre para el tema de paquetes. El enrutamiento, la movilidad y la autenticación, ¿no? Enrutamiento o sesiones, ¿no? El control de acceso a la red, ¿no? La autenticación. O sea, ¿qué hace referencia a esto, no? Un usuario hace una petición, llega a la red sí,
El RNC se le envía al GSM, es GSM, y él va a ejecutar su función de autenticación. ¿Cuál es? De que va a enviar una petición al HLR para preguntar, ¿este usuario de aquí pertenece a la red? Y el HLR le va a decir sí o no. Es decir, sí, lo encontré en la red, déjale pasar, ¿no? O no, está prohibido que ingrese. Le restringe la comunicación y no se genera el establecimiento de paquetes, de datos. Recopilación de información de facturación, revisión de emails. Bueno, también toda información o toda comunicación que han llegado hasta este SGSN, toda esa información lo va a recopilar, lo va a documentar. O sea, este usuario hizo una petición, fue denegada, o otro usuario hizo una petición para autenticarse, si la acepté, excesivamente, ¿no? Todo eso va recopilando. Bueno, revisión de email, él no hace la revisión de email, pero participa en esa revisión, porque se lo enruta luego al EIR. Gestión de enlace lógico. Cuando hablamos del enlace, hablamos de la sesión como tal. O sea, por ejemplo, yo tengo un teléfono y se conecta al NUDB, y este NUDB se va a conectar también con el RNC, con el GSN, SGSN, con el GGSN, para que luego por fin puedas llegar a Internet. Pero para que desde este teléfono hasta todo este trayecto, genera como un túnel, por así decirlo, virtual. Y este túnel virtual te da una salida hacia Internet. Ahora, la gestión de todo este túnel, para que este túnel se mantenga estable, esto persista ante las adversidades, como por ejemplo el Hanover, ¿no? O por ejemplo que el usuario no está haciendo nada. O también mantener el control del túnel, ¿no? ¿Qué está navegando por ese túnel? Esto va a ser responsabilidad justamente de la función de sesión, ¿no? Función que lo comparte con su amigo llamado GGSN. Pero este tema de enrutamiento de la sesión, o sea, mantener la sesión estable, prima acá, ¿no? O sea, ese túnel, imaginar, ese túnel virtual, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para que tenga una imagen. A este túnel, ¿no? O sea, un túnel que llegue desde el teléfono hacia Internet. Que traspase por estos elementos, ¿no? Siguiente. Gestión de la base de datos, guardar y actualizar la información de suscripción de usuarios GPRS. Bueno, sí. Ruta y túnel de transmisión. Compresión y descompresión, encriptación y decriptación, almacenamiento y transferencia de datos del suscriptor. Enrutamiento ejecutado por el PDP context. ¿Qué es el PDP context? Es este túnel virtual que se genera, ¿no? Este túnel que permite justamente que este teléfono tenga comunicación hacia Internet. Es el PDP context. Lo vamos a revisar más a detalle ya en las siguientes diapositivas. Disculpa un rato. Bueno, enrutamiento ejecutado por el PDP context. A ver. Esto ya, voy a terminar y luego explicamos. Los últimos 5 minutos de la clase va a ser para eso, sobre la práctica.
Traducción de direcciones y mapeo, ¿no? Incluyendo dirección del DNS. Bueno, DNS es, sí, es el tema de la traducción de URLs hacia IPs y viceversa. El GGSN inducido por el APN. A ver, ¿qué es el APN? Fácil lo han visto, solo que no le han prestado atención. Déjame buscar. Aquí APN o punto de acceso, quizás lo han visto. Voy a mandar esto. Se lo va a pasar a su delegado para que les comparte la imagen. Ya le pasé la foto. Por ejemplo, cuando ustedes navegan, lo voy a poner en simple, que es una APN. Ya luego, cuando revisemos más a detalle, tanto PDP context como APN, qué significan, vamos a entender mejor. Ya, pero el APN es como, por ejemplo, la etiqueta que tú tienes, o la categoría que tú tienes a la hora de navegar, dependiendo de la red. Por ejemplo, bueno, ya estaban otros operadores y ahí es más, manejan como que un estándar, ¿no? Por ejemplo, los que están en Claro, el APN más común, o el APN que todos, por así decirlo, todos tienen, por lo general, es el claro.p. Mientras en Telefónica, los que están registrados a Telefónica, su APN principal es el movistar.p. Y en este caso, bueno, en mi caso, yo soy Entel y es el entel.p. Entonces, en una red, en este caso puntual de Entel, esto o sea, yo como usuario, cuando me atacho a la red o cuando me registran en la red, yo voy y justamente voy con mi número, voy con mi INSI, pregunto y en la base de datos, en el HLR, identifican de que yo tengo un APN. Este APN es entel.p y me dicen, tu APN es entel.p. Pero ¿para qué sirve este APN? El APN sirve para que al último la red sepa qué tipo de servicio te tengo que entregar yo a ti. Es una forma de clasificarte. Entonces yo voy con un APN y digo, voy a la red y digo, quiero navegar con eso. Ya, para el APN tal, se tienen los siguientes servicios, ¿no? Puedes navegar en todos lados, puedes justamente no hay ningún tema de restricciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo hay APNs especiales, ¿no? Para ciertas situaciones puntuales. Voy a poner alguna, ¿no? Puede haber un APN exclusivo para los Rappi. Vamos a poner un caso así sencillo, ¿no? O sea, los Rappi tienen una APN específico. Podría ser, vamos a poner un ejemplo. Vamos a inventar nuestro servicio de mensajería, ¿ya? Vamos a ponerle FIEPOS. Entonces, FIEPOS es una empresa de mensajería que o sea, le quiere dar justamente a sus usuarios, bueno, a sus trabajadores, teléfonos, para que puedan justamente hacer las reparticiones, ¿no? O sea, todos los documentos de la FIE se van a repartir por FIEPOS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos estos documentos, se van a enlazar por una aplicación. Pero tú como dueño de la empresa sabes de que, por ejemplo, si les das teléfonos con servicio ilimitado a los trabajadores, como que se distraen, ¿no? Y tú solo quieres que el teléfono que le estás dando sirva para un servicio en específico. Entonces, este FIEPOS simplemente tiene acceso directo a una página en específico, que es el servidor de FIEPOS. Entonces, con el APN tú controlas a dónde lo vas a mandar. Le dices, no, con FIEPOS, si estás con este SIM card,
que este INSI en el perfil le hemos puesto el APN fiepost.p o fiepost.entel.p, solo puedes entrar a este servidor de fiepost. Solo te redirijo ahí. Eso, o también puede ser para otro ejemplo de los carros, que son controlados, o sea que no, que son monitoreados por satélite, por ejemplo, ¿no? Algunos tienen unos SIM-car, y estos carros, conforme se van movilizando por la ciudad, van enviando justamente su ubicación por por GPS, pero esto también comunican su información hacia una central. Reciben el GPS, su ubicación, y le envían por datos a una central. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Ya, como yo solo voy a utilizar este servicio de GPS, el dueño, ¿no? El dueño de la empresa. Como solo voy a utilizar el servicio de GPS y solo voy a enviar dos mensajitos, quiero un plan que sea exclusivo para esto, ¿no? Por si es que también el usuario, bueno, el chofer, ¿no? Eh, quiere pasarse de vivo, por así decirlo, y quiere sacar el SIM card y lo pone en su teléfono y utiliza los datos como para su navegación personal. Entonces, para yo evitar eso, simplemente lo restringo en un servicio exclusivo que yo quiero. Son algunos usos que se le puede dar, ¿no? Entonces, el APN es eso, ¿no? Es una etiqueta que te permite saber a la red qué tipo de navegación vas a poder realizar. Gestión de enrutamiento. La gestión de enrutamiento y la transmisión de datos del SGCN, del BSS, al BSS, hablando de la parte de RAN, de Radio Access Network o de Base Station System, y la gestión de movilidad y gestión de estación. Ya, voy a terminar esto y con esto terminamos la clase. A ver. El GGSN es el Gateway GPRS Support Node. Es un elemento de dominio PS, de dominio de PS, y se comporta como la interfaz entre el sistema de comunicaciones móviles y otras redes de datos. Y este tiene una función de consultar por información de ubicación, ¿no? Esta provee el enrutamiento y encapsulamiento de los paquetes de datos entre la red de paquetes y el ICP, no hacia Internet, el proveedor de servicio de Internet. ¿Cuáles son sus funciones? Gestión de la sesión, debido a que aquí es donde se genera el contexto PDP. Gestiona los servicios a brindar debido a su interacción con el PCRF. Realiza funciones de cobros debido a que se envía CDRs. CDRs son Call Detail Records, o sea, son todos los registros que han acontecido en la red. Por ejemplo, si alguien está navegando tanto, cuánta navegación ha hecho, por ejemplo, en una página, cuánta navegación ha hecho en un servicio tal, todo lo contabiliza, ¿no? O por ejemplo, este usuario quiso navegar, pero no tiene el servicio aprovisionado, entonces lo rechacé. Enrutamiento y transmisión de paquetes en el equipo entre el packet core y el proveedor de servicio, dentro del Internet, y es el encargado de la asignación de IPs al usuario, ¿no? O sea, como como el último todo es en el mundo de paquetes, es Internet, y tú para Internet necesitas tener una IP, porque si no, ¿cómo navegas en Internet? Y es imposible no hacerlo con IP. Entonces, este equipo de aquí, el GGCN, que se está en el borde, por así decirlo, entre Internet y la red, es el que después de haber hecho todas las validaciones, se encarga de darte una IP a ti. Él tiene un pool de IPs y conforme a la necesidad va entregando IPs a los usuarios, ¿no? Y luego con esto ya pueden salir a Internet y navegar, ¿no? Ok. Y eso sería todo por hoy.